Bueno, entonces pasamos a la ronda de preguntas, unos 5 minutos de preguntas porque ya vamos sobre el tiempo, por favor. Entonces, si alguien tiene algún comentario respecto a las 3 ponencias anteriores, entonces, sí. Bueno, como una serie de comentarios más bien una reflexión con Gabriel. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Argentina y de reunirme con Lino Barañao, con Débora Giorgi, con el vicepresidente Udú, y en cierta manera pues, ver qué estaba pasando con la industria de TI, ¿no? Fue invitación expresa de la embajadora Vaca, Patricia Vaca, la embajadora de Argentina acá. La verdad me sorprendió, tanto, bueno, sorpresas agradables y desagradables, pero una de las cosas que no se ve muy reflejado ahí en tu estudio es una cuestión que tiene que ver con la cultura empresarial del sector TICS. O sea, tanto con las empresas de CESI como con, digamos, los clústeres de Córdoba y de Rosario. O sea, hay como una satanización en Argentina. Por un lado, o sea, todo el mundo está casado, como tú dices, con el desarrollo de nuevos productos y hay una satanización hacia lo que es servicios. Entonces están perdiendo el 80% del mercado internacional. Entonces es un acceso a un mercado que realmente pues no será a lo mejor tan glamoroso como, y de tanto valor agregado como producir nuevos productos, pero que sin embargo sería una oportunidad de salir fuera, ¿no? Y demostrar las capacidades que tiene la industria argentina. También hay un desconocimiento de la importancia de las certificaciones. Tú dijiste que Argentina está muy mal en certificación. No, está muy mal, esa es mi lectura, que sí está muy mal, no está con otros países, pero es que en realidad no entienden el valor de la certificación. Y exportar es igual a certificación, o no hay de otra. Y la otra cosa que me da mucho la atención, y eso sería impensable en México, es que de todos los fondos sobra plata. O sea, no se la acaban. Eso sería impensable en este país, ¿no? O sea, aquí lo primero que se acaban son los fondos de todos los subsidios, ¿no? Entonces, son cuestiones que obviamente yo tengo mi propia lectura, te digo, después de ese viaje, sobre todo de hablar tanto con el sector, digamos, gobierno, con el gobierno central, y luego también el pleito casado entre los gobiernos, ¿no? A nivel de provincias y de gobiernos, pero de gobierno central. Pero realmente hay una cuestión ahí de cultura que nosotros vimos como muy difícil de vencer. O sea, tendríamos que hablar primero de cambiar la mentalidad del empresario argentino de TICS para poder realmente canalizar o recanalizar muchos de los instrumentos de política que ya quisiéramos tener nosotros, ¿no? La pregunta expresa de la ministra Georgie de que por qué aquí había funcionado ProSoft de esa manera y allá no, le digo, es que aquí no tenemos una ley de software, ¿no? Esa es la enorme ventaja. Y en América Latina la informalidad es maravillosa, ¿no? La otra cuestión para la presentación de la CEPAL, digo, pues el estudio es muy bueno, pero si tomaron como base los datos de INEGI, es absolutamente falso. O sea, no hay nada confiable, ahorita yo les voy a demostrar. O sea, INEGI reporta el 1.7% del valor agregado del sector de tecnologías de información. O sea, comunicación sí lo hace, pero lo demás es patético. Lo peor del caso están empeñados en hacerlo mal y por lo único que están haciendo es hundiéndonos en los estudios oficiales, ¿verdad? Afortunadamente eso no lo ve ni Forrester ni Gartner, ¿verdad? Que son los que nos han ido proyectando a escala internacional. Entonces, y bueno, y nada más como comentario también la presentación de David, pues ya somos muchos los estados que tenemos conectividad. Yo creo que la cuestión aquí no es tanto la conectividad, aunque en cierta manera estoy de acuerdo con Clemente, que es importante, sino la cuestión de inclusión. Y ahí yo no veo que pase nada en este país. Con todo respeto, desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales. Es que me ven antes que a ti. Bueno, un par de comentarios. Yo recuerdo en la presentación de Gabriel que hay una alta correlación entre las exportaciones y la certificación. O sea, sí, parece que sí se toma. Parece que sí lo toman en cuenta. Pero los empresarios no se certifican, no hay una cultura de certificarse, una preocupación por certificarse. Tal vez, claro. Y bueno, de las muchísimas cosas que me gustaron de la metodología de Gabriel, voy a mencionar una nada más y con la intención si puedes decir un poco más. El cornes o la centralidad, entiendo yo, de las empresas en una red es importante para la productividad. Es
me llamó mucho la atención esa correlación y metodológicamente meter eso, no la red, sino el lugar que ocupa una empresa en la red y correlacionarlo con todo lo demás. Si pudieras mencionar un poco más del tema, con la intención de fusilarme alguna de tus ideas en un futuro. y lo de Claudia me gustó también mucho, y solo un pequeño comentario te pediría, Claudia, sobre, en realidad la disparidad entre Brasil y México es mucho mayor de lo que tú quieres diplomáticamente decir, entiendo yo. Y yo creo que la gran diferencia en los TICs, como en muchas otras industrias, está en que para Brasil apertura no quiere decir dejar de tener una política industrial. En México sí. Quizás si nos pudieras decir un poquito al respecto. Bueno, a mí me pareció muy interesante todas las exposiciones, y hay una cosa que dijiste, Gabriel, que están tratando de ver ponderar los indicadores de éxito, ¿no? Eso me gustaría ver si tienen algún modelito pensado, qué tipo de indicadores están viendo. Por otro lado, hablaste de los subsidios, y lo veía un poco lo que planteó Claudia con respecto a los programas, a los estímulos que se dan en el caso de Brasil, ¿no? Donde hay en cierta forma una coherencia de estímulos, de que van desde el punto de vista de los agrupamientos productivos hasta la ley del bien, ¿no? No me sale ahora en brasileño cómo es, pero es la ley del bien, la ley de innovación, y todos los proyectos que se están creando para consolidar eso, ¿no? Entonces, es decir, un poco qué políticas también se están dando en Argentina a efectos de diversificar un poco esa idea de constituir grupos interdisciplinarios, generar startups, ver un poco elementos de política, ¿no? Muchas interesantes preguntas, algunas con respuesta, otras son para pensar. Francisco, tuviste la suerte de poder juntar a Débora Giorgi y a Lino Barañao, que no se juntan mucho. Eso es una explicación de problemas de política. Nosotros ahora estamos en la universidad haciendo una incubación de un centro que se llama CIECTI, con la Universidad de Quilmes y Flaxo de Buenos Aires, para ayudar a pensar diseños de políticas, criticar las políticas, pensar las cuestiones más teóricas del lado de política. Y lo que ellos, entonces, dentro del MinSIT, ellos tienen un montón de cosas. Cuando vos le hablas de la CEPIME o del Ministerio de Industria, te dicen que no tienen mucha importancia, lo cual es problemático desde varios niveles. Por ejemplo, las empresas reciben subsidios del FONTAR, que es el Fondo Tecnológico Argentino financiado por el BID, del FONSOFT, que cada vez reciben menos, porque en realidad no es solo que hay pocos que se presentan, sino que los fondos adjudicados para el FONSOFT, contra lo que a mí me parecería que deberían ser, son mucho menores que los que son hacia el FONTAR. Tiene la ley de software, que le financia a las empresas cuestiones de I+D, etcétera, y también algunos de calidad. Tienen el PAC, que es un instrumento del Ministerio de Industria, en realidad de la CEPIME, que les ayuda a generar procesos de capacitación específicos. Tiene el Ministerio de Trabajo, que financia programas de capacitación. Ahora, un problema en el diseño de política, que yo creo que tiene que ver con muchas de tus críticas, es que no hay nadie. Las empresas tienen claras todas las ventanillas a las que pueden ir y van a todas las que pueden. Pero desde el lado del Estado no hay una idea muy clara de palo y zanahoria, ¿no? O sea, cuánto le estoy dando y qué es lo que está haciendo. Lo que hace que a nosotros nos haya sorprendido, por ejemplo, nosotros partíamos de la idea
que cuando íbamos a comparar a las empresas subsidiadas y no subsidiadas, más allá de lo que dije, que hay como diferencias interesantes y todo, hay algunas que generan dudas. ¿Por qué el I+D? ¿Por qué la capacidad de absorción en términos de tipos de tan alto nivel no diferencian a las subsidiadas de las subsidiadas? Uno podría pensar, bueno, las subsidiadas antes estaban peor y mejoraron respecto a las otras, pero cuando estamos hablando de, como tú dices, de CMM y procesos de capacitación, no son procesos de corto plazo, o sea, no es que le das un instrumento y al otro año ya están en CMM3. Bueno, después, con respecto a la CMM, hay muchas empresas que nosotros hemos entrevistado que hacen cosas interesantes de CMM. No es que ellos crean que eso les sirve para mucho, sino que le da un título cuando tiene que exportar o armar alguna cuestión digamos, de inserción externa en la cadena. También vimos casos de cadenas productivas que no quedan claras. Por ejemplo, empresas que venden servicios a IBM, pero IBM se las vende a otros. Ellos tienen claro a quién se la venden y no es un outsourcing tan claramente, sino que es una venta de productos, que quizás sea una orientación por la escala pequeña que tiene la Argentina y todo eso, que la especialización en productos tuvo como más peso que el outsourcing. Después, Jordi, correlación entre exportaciones y certificación. A nosotros nos pareció lógico y nos pareció menos mal que existe, pero digamos, la inserción externa aparece como muy asociado a, más que a una única norma, a la certificación de normas. O sea, la idea de que alguien pueda presentarse hacia afuera, bueno, yo cumplí ciertos deberes y no importa, tipos que exportan a Estados Unidos, la empresa norteamericana lo único que quiere es que, bueno, este tipo presenta alguna característica. Toda esta cuestión de exportación está muy jugada también por la especialización productiva que las firmas tienen. O sea, a nosotros nos da algo también muy exótico, que es las empresas, cuanto más diversificada es la empresa, menos exporta. O sea, no logra tener un nicho, ni vertical ni en términos de producto. El cornes o centralidad, lo que a nosotros nos da es que en términos de productividad la centralidad es clara, pero en términos de exportaciones no. Y la verdad que no tenemos mucha idea de... El cornes tiene la ventaja, o cualquier indicador de red, es que uno lo puede meter después en un modelo y mezclar social network, digamos, con econometría y indicadores de red. En este caso, la centralidad es básicamente la centralidad de relación privado-privado, que eso nos pareció también interesante. La centralidad privado-público no aparece tan importante, a pesar de que, como mostraba en la red, todos dependen del FONTAR, del FONSOF, absolutamente. Hay como ciertas tensiones también entre el sector y el gobierno, por ejemplo, ahora que nosotros vamos de vez en cuando al MinCity y nos cuentan. Por ejemplo, el grupo de la CESI, que yo creo que es una cámara realmente interesante, bueno, conoces al presidente y tienen proyectos realmente muy buenos y ellos quieren que se financie más la I+D. Entonces en el Ministerio tienen dudas acerca de hasta dónde financiarle la I+D, siendo que nuestros cálculos, por ejemplo, es que la I+D, tanto formal como informal, la formal es el 4,5% de la cantidad de gente que ocupan, en promedio, y la informal también, o sea, en total estás hablando de un 9%. Creo que lo que le falta más motricidad fina al gobierno es poder bajar esos números a decir, bueno, es solo el 9% del empleo. No le estoy financiando todo el empleo en I+D, y el efecto que puede tener eso es importante. Mónica, una cosa es, que me olvidé, es agradecerte mucho la invitación. Pero es motivo de la diferencia de temperatura y de las quesadillas y todo eso, que apenas que puedo estar sentado y hablando. ¿Qué políticas? Me parece muy interesante lo de las políticas y la de las instituciones público-privadas. Yo creo que, y eso también nosotros estamos haciendo un documento para el MinCit, criticando lo que hacen, en el sentido de que toda la intervención, y el BID lo pone claramente en la primera hoja de creación de la agencia, es por
fallas de mercado y que entonces hay que eliminar los problemas de fallas de mercado. A nosotros nos parece que las fallas que hay en este sector y muchos otros, pero también en este en particular, primero no llamaría falla a la forma como el mercado funciona. ¿Sí? Siguiendo a este gran académico que es Mario Pozas, digamos, cuando él decía, ¿por qué llamar fallas de mercado a la forma como el mercado funciona? Uno puede pensar que las fallas pueden ser al estilo Metcalfe, por ejemplo, fallas de conexión, o al estilo Keun Lee, fallas de capacidades. Yo no le llamaría ni fallas a una ni a otra, pero la política debería estar directamente asociada a desarrollar capacidades y a desarrollar conectividad, tanto privado-privado como privado-público. Y me parece que ese tipo de políticas requiere mucho más trabajo, no es automática, no se puede evaluar en el sentido de cuánto hubieran hecho, hubieran puesto si no le hubiéramos dado plata. Todos los criterios de adicionalidad que el BID ha impuesto en toda América Latina y todos los modelitos de score matching y todo ese tipo de cosas. Eso es bastante harto discutible desde esa metodología de políticas, y lo que me parece es que se requieren por ejemplo, Keun Lee en Corea, que acaba de sacar un libro que a mí me parece fantástico para la región, que es Catching Up y Neo-Jumpetirian, no sé cuánto, bueno, después les puedo pasar los datos más concretos. Es de los pocos trabajos que yo veo que hay datos que comparan a Taiwán, Corea, China, con Argentina, México y Brasil. Y la verdad, yo siempre digo, tenemos que mirar más hacia Corea y no más en Argentina, que dicen, los opositores al gobierno dicen, tenemos que ser como Perú, llegan a decir, o tenemos que ser como Brasil. Los brasileros opositores a Dilma dicen, tenemos que ser como Chile. En realidad hay que mirar a otros lados, mi sensación. Y cuando Keun Lee plantea la cuestión de una cosa que Mónica viene planteando hace miles de años acá, que es los consorcios públicos privados de I+D. Él dice, aumentar las capacidades no es fácil. Nadie te va a enseñar a que le destruyas parte del mercado. Eso lo sabe muy bien Hyundai, lo sabe muchas empresas coreanas, que cuando quisieron saltar el charco y hacer otras cosas, le dijeron, hasta acá llegó mi amor, digamos. Entonces él dice, se requieren gente desde la que aprender, y eso requiere consorcios público-privados de I+D, que tengan transferencia, asociaciones con empresas privadas como tuvo Hyundai. Hyundai pasó, por ejemplo, de ser un armador de Ford. Cuando quiso armar su propio motor, Ford le dijo, hasta acá llegó mi amor, no existe más. Se vincularon con Mitsubishi. Mitsubishi le ayudó, quisieron avanzar un poco más, avanzaron con marca, cosa que es muy importante, el tema de marca y diseño en el tema de política. Y cuando quisieron hacer motores, Mitsubishi le dijo que no, y Ricardo, que es una empresa inglesa, hizo un partnership con ellos para desarrollar motores. O sea, esa idea de aprender requiere ser muy amplio, requiere tener consorcios, requiere tener... Y hay que aprender cosas que no se saben hacer. Y que me parece que más que solucionar fallas de mercado, hay que, como decía el muchacho que se fue, crear fallas de mercado y crear capacidades y conectividad. Y no llamémosle fallas a eso, simplemente es obvio que esos sectores tienen que desarrollarse y no es fácil, digamos. Sí, breve. Lo que dijo Francisco, pues sí, es una lástima que la información de INEGI sea, digamos, insuficiente, etc. Quisiera ahondar en su comentario, porque en realidad es mucho, me parece que es no solamente una falla de INEGI, sino que hay un problema, sobre todo de servicios, en que pues es incontrolable. ¿Cómo se hace para...? Estamos pegados a Estados Unidos. Estados Unidos le pide todo el tiempo a México, las empresas privadas, que les hagan proyectos arquitectónicos, ingenieriles, de todo tipo, y va de computadora a computadora y no hay ningún registro. Entonces, ¿cómo...? Es decir, México seguro que produce mucho, pero mucho más de lo que está registrado.
Entonces, en términos de políticas, pues yo no sé bien qué se puede hacer, pero tendría que haber algún incentivo para que la gente quiera declarar que está haciendo, vendiendo, exportando tal servicio. Entonces ahí hay México es víctima de su ubicación geográfica, por otro lado, pues qué bueno que haya todo esto, aunque sea informal, pero ¿cómo hacerlo más formal? Sería, ¿y cómo puede INEGI intervenir? No sé bien, pero... Pero aunque INEGI quisiera, no sería fácil. Bueno, ok. Que se deje enseñar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que ustedes hacen un trabajo muy bueno. Pero son muy arrogantes, son muy cerrados y además totalmente burócratas. No ven más allá de lo que toda la vida han hecho. Todos lo hacen mal. La encuesta de CONACYT la hacen con las patas. Yo estuve ahí con ningún encuestador, le dice al empresario, usted no innova, ¿verdad? Ah, no, gracias, y se fue. ¿Qué? La encuesta de innovación de CONACYT. Ese es INEGI. Bueno, como tengo muy poco tiempo, perdón, voy a contestar lo de la pregunta de Jordi es muy interesante y me siento un poco incapaz de contestar, pero voy a decir de nuevo que México es víctima de su ubicación geográfica, porque pues, bueno, aparte de que haya durante 20 o 25 años el mercado era el que reinaba y no se podía hacer política industrial, realmente a partir del año pasado se empezó a hablar de política industrial sin que uno se sonrojara, digamos. Entonces, eso no ocurrió tanto en Brasil. Pero por otro lado, pues es que siempre le cae inversión extranjera directa, aunque sea para ensamblar, pero mucha inversión extranjera directa. Entonces no es algo del que el gobierno se ocupara mucho, ¿no? En la parte de electrónica y eso. Pero bueno, Brasil ha tenido una visión mucho más estratégica, de mucho más largo plazo, y creyéndose capaz de poder integrar cadenas productivas aún y, digamos, siempre a lo mejor van más allá de lo que realmente pueden hacer, pero bueno, por ejemplo, que a lo mejor lo conocen mejor que yo, pero Brasil se plantea hacer semiconductores de la talla más avanzada internacionalmente que Corea aún no puede hacer, y ellos dicen, lo vamos a hacer. Entonces, yo no sé, pero en todo caso es como una visión desde el punto de vista opuesto. ¿Hacia dónde mirar? Quiero hacer un breve comentario de lo que decía Gabriel, porque varias veces me han preguntado, oye, ¿por qué comparas México con Brasil? Hay que comparar con la India, hay que comparar con otros países. Entonces, pero también es que hay grandes diferencias. Con Corea entró mucho antes que México y Brasil en todo esto. Entonces, ¿qué pueden hacer países con culturas similares, con institucionalidad incluso comparable, en fin, y que han entrado tarde? Entonces, yo creo que sí era importante como tener puntos de referencia al propio continente, pero sí también estaría de acuerdo en que quizás el siguiente paso es ver otros países. Gracias. No, con la presentación realmente es la presentación del ecosistema de alta tecnología de Jalisco, básicamente de Guadalajara. Todos saben dónde está Jalisco, saben más o menos el tamaño de población, 7.3 millones de habitantes, el 6.7% del PIB nacional. Pero voy a hacer énfasis, y más que nada, son muchas láminas, pero voy a hacer énfasis en los mensajes. Esto que van ustedes a ver, o sea, es un proceso que empezó en el año 2000, y lo vimos desde un principio, fue conceptualizado como un desarrollo socioeconómico basado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto se ve en el contexto de toda la economía jalisciense, y fundamentalmente hablamos aquí de las cadenas tradicionales, por ejemplo, una de esas es el tequila, muy poca gente lo sabe, pero es una industria de 1.600 millones de dólares. Las cadenas, digamos, de tecnología intermedia, como la automotriz, somos un estado autopartero. Y bueno, la parte de alta tecnología, que es la que ocupa esta plática, donde no solamente está el sector de TICs, como lo llaman ustedes, sino que está el sector también de MedTech, Biotech Pharma, esa tecnología médica, biotecnología farmacéutica,
el aeroespacial y las tecnologías verdes, y finalmente el de servicios a la industria. Entonces, una visión global que no solamente está enfocado al sector de TICs. Ahora, aquí viene la parte interesante, voy rápido aquí, en términos de la construcción de la estrategia de ciencia y tecnología del Estado, a partir del año 2000, y cómo usamos, y es el único caso que yo conozco, y no es por arrogancia, sino que es el único caso realmente, incluso documentado en México, de una visión del desarrollo socioeconómico desde la ciencia, la tecnología y la innovación. En el año 2000 arrancamos con la primera ley estatal de ciencia y tecnología, pues la de Jalisco, o sea, 2 semanas antes que Tabasco, porque fue la primera. Se crea el COECITJAL, la ley crea el COECITJAL, no es un decreto del gobernador, la crea la ley, y empezamos a trabajar en el programa estatal de ciencia y tecnología. En el 2001 concluimos un esfuerzo de más de 30,000 horas hombre, que es un diagnóstico de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado, que nos indicó que ahí precisamente nos teníamos que enfocar fuertemente a lo que era tecnologías de información. En 2002 iniciamos con nuestro ProSoft, de hecho nosotros nos adelantamos al ProSoft, incluso al fondo ProSoft 2 años, por eso tenemos el liderazgo tan claro, y el modelo de desarrollo fue básicamente enfocado a unas cuantas estrategias y unas cuantas objetivos, al contrario del PCITI, que es una colección de muy buenos deseos y paradójicamente de pocas realidades, ¿no? En 2004 arranca el fondo ProSoft. Nosotros fuimos ahí el principal cabildero, y de hecho durante 5 años yo tuve que cabildear el fondo ProSoft desde cero, y uno de mis principales adversarios fue Ernesto Cortero, siendo subsecretario de egresos. Tuve un encontronazo formidable con él, que ya es leyenda, pero finalmente logramos contra viento y marea. O sea, yo es algo que sí reconozco, Brasil sí tiene una política de desarrollo industrial, la única política de desarrollo industrial que tiene en México es el ProSoft, y a gritos y sombrerazos y a pesar de la Secretaría de Hacienda. Luego, 2004 empezamos ya con el fondo ProSoft y la apuesta fue al capital humano. En 2005, sin descuidar el capital humano, le apostamos al capacity building, fundamentalmente certificación en las empresas y un proceso de cambio de cultura, que era lo que le decía yo hace rato a Gabriel, o sea, tuvimos que cambiarle la cultura, el chip a los empresarios. 2006, sin descuidar los 2 anteriores, nos empezamos a meter en infraestructura, agarramos una comercial mexicana abandonada y la convertimos en el centro de software, que hoy es el ejemplo a nivel latinoamericano, ¿no?, de un pequeño parque, ¿no?, de tecnología. O sea, me choca a mí el nombre, pero yo soy antiparques, ¿no? Entonces muy a regañadientes me metí aquí en infraestructura. En 2007 empezamos con proyectos productivos, empezamos a subsidiar proyectos de industria. Ahí fue mi encontronazo con Ernesto Cordero, me quedó claro que la Secretaría de Hacienda no quería los subsidios, y entonces para 2008, para evitar ya más problemas con Hacienda, entonces se creó la figura de usuario y entonces le trasladamos el subsidio a los clientes de la industria, y santo remedio, hasta nos acabó aplaudiendo el Banco Mundial. Entonces, de 2008 a 2012 nos fuimos por el lado del programa de usuarios, por Jalisco es por mucho el líder en esto, lo vamos a ver un poco más adelante, y reiteramos, o sea, iniciamos otra vez con la parte de recursos humanos, porque esta es una industria basada en recursos humanos. Números muy gruesos, a lo largo de los años, estamos hablando del 2004 al 2012, más de 730 millones de dólares de inversión extranjera directa en el sector. La inversión más alta en la historia de Latinoamérica la está terminando de realizar Intel en Guadalajara, casi 300 millones de dólares en su nuevo campus, que finalmente ya se están desarrollando ahí las tecnologías que van a estar en el mercado dentro de 5 o 7 años. Ya más de 1,200 personas, por mucho es el caso más exitoso y el mayor centro de investigación y desarrollo de las Américas después de Santa Clara, California. Empleos, esto está documentado con altas en el Seguro Social, 21,333 empleos en 9 años, con un promedio mensual, lo dijo Sergio hace rato, el promedio mensual de toda la industria en Jalisco son 2,040 dólares mensuales, ¿no? De eso sube y baja el dólar, pero más o menos se ha mantenido. Una facturación en el 2011, 1.5 billones de dólares, el cálculo del 2013 es alrededor de 1.7, equivale la facturación a alrededor del 1.7, 1.8% del PIB de Jalisco. Eso es la mitad del PIB de la industria de la construcción en Jalisco. Digo, hay nada más patético en este país que ver a la gente enamorada de la industria de la construcción que no agrega valor, y sin embargo esta nadie la pela, ¿verdad? 33% de crecimiento en los niveles socioeconómicos más altos en el AB en 2 años, eso es Jalisco. 592 nuevos proyectos, más de 70 empresas certificadas. Tenemos más empresas certificadas en Guadalajara que en toda Argentina, con todo respeto. Me tiene que salir la Argentina a mí también.
y pues el epítome por parte de algunas gentes de la CEPAL del milagro económico mexicano en Guadalajara. Entonces, más o menos para que vean, hay más de 600 logos ahí, esto es nuestro ecosistema, y aquí pues yo sí le reconozco la autoría de la triple hélice a Sábato. Entonces el modelo de Sábato, está la academia, está representada por Bernardino Elsin Bestava, aquí un servidor cuando yo estaba en el gobierno del estado, y Octavio Parga cuando era presidente de Canietti. Ahí se ve la triple hélice que sí funciona. Ahora están hablando de 4, ¿no? Es una jalada, pero bueno. Entonces, la estrategia viene desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto que ven ustedes aquí es el presupuesto del CUECITJAL, que yo me honré en dirigir durante 12 años y medio. O sea, van a ver que obviamente tuvimos un pico en el 2010, 2012 se nos cayó por culpa de los Juegos Panamericanos y que nos dejó plantados el presidente Calderón, pero con el apoyo. Entonces fue un desastre para Jalisco, pero o sea, los Juegos fueron muy buenos, ¿no? Entonces, lo interesante es que desde la ciencia y la tecnología, y esto es inédito en este país, y a mí se me hace increíble que sea inédito, sobre todo por la cantidad de años que llevamos, el CUECITJAL en este periodo de tiempo al 2012 movilizó 1.607 millones de pesos del gobierno estatal. Le bajamos, como decimos nosotros, al gobierno federal 2.992, casi 3.000 millones de pesos, el doble, casi el doble. Pero el sector privado en fondos concurrentes puso casi 10.000, 9.955. O sea, un total de 14.555 millones de pesos, o sea, $1 billón, más de $1 billón, y se generaron, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, que en este país es impensable, se generaron 28.603 empleos, con alta en el Seguro Social, se protegieron 41.674 y con un total de 4.768 proyectos. Los datos están auditados, fuimos el organismo más auditado de la historia del país. Esto se ve aquí la curva. El rojo es el gobierno federal. Si se fijan, el inicio de la administración pasada de Calderón fue un fracaso terrible y empezó a crecer. Realmente los 2 primeros años podemos decir que se perdieron. Ya después el tercero en adelante fue bastante significativo. El gobierno del estado fue muy consistente, pero aquí el verdadero actor de todo esto es la industria privada. O sea, ahí viene la composición de la movilización de recursos en el 2011. De los 3.091 millones de pesos, el sector privado representa el 72% del total. Ese es el sueño guajiro de CONACYT, ¿no? Entonces, ¿pero por qué les quiero hacer énfasis? Nada más voy a ir por mensajes, porque digo, aquí está toda la información, pero como ustedes son académicos, siempre están criticando las metodologías, donde están también las metodologías. Yo también fui académico, entre gitanos no leemos las cartas, pero ya me considero que ya evolucioné hacia otro tipo de bicho que todavía no sé cuál soy. Entonces, sí, es el único estado que durante todos estos años midió la innovación. La mayor parte del mercado de la industria es local, porque cada vez es más creciente la participación nacional. ¿Por qué vende la industria en Jalisco? Sorprendentemente cada vez es mayor la cuestión de diseño. Esto se ve en el desarrollo de los productos, lo voy a resaltar un poco más adelante. Nuestras estrellas son las empresas medianas, o sea, yo defiendo a capa y espada las empresas medianas, que son mucho más innovadoras que las grandes. Y se ve muy claramente aquí la evolución en general, o sea, obviamente puede haber algunos errores aquí en términos metodológicos, pero aplicamos la misma metodología del manual de Oslo, de la OCDE, digamos, del 2005. Entonces se ve muy claramente una tendencia creciente en términos de lo que es la innovación, y lo interesante es cómo ha crecido, digamos, el desarrollo de nuevos productos. O sea, es algo que se ha manifestado, digamos, a lo largo de los años como una tendencia. Obviamente seguimos siendo un estado procesero, como el resto del país, que es procesero, y han crecido de manera significativa lo que es la innovación basada en organización y la innovación en el mercado. La mayor parte ya de nuestras empresas, la mitad innova, que es más o menos el promedio de la Unión Europea, medido como Dios manda y no como lo hace INEGI con las patas. El porcentaje de ventas anuales anda alrededor del 6%, o sea que es bastante significativo. Estamos considerando aquí lo que llamaría Gabriel la parte informal también. Las motivaciones internas no me voy a detener aquí. Lo que más impulsa la innovación sigue siendo producción, seguido después de sistemas y mercadotecnia. Mercadotecnia está creciendo, por fin está madurando en este país. Y vean el papel tan pobre que juegan los centros de investigación en la promoción de innovación. O sea, son los peores actores de todos, son los centros de investigación. Las universidades han mejorado mucho. Las empresas, es muy parecido a lo que estaba mostrando en el caso de Argentina, de las que han recibido apoyos y los inhibidores, y el impacto de la innovación en calidad, en diseño, en servicio,
lo menos relevante es el precio. Entonces, y estos son datos, digamos, utilizando el manual de Oslo, el año 2012, que fue el último año que se midió, fueron 723 millones de dólares de inversión en innovación en la micro, pequeña, mediana y gran industria de Jalisco, ¿no? O sea, eso, digo, porque hay una profunda ignorancia en este país, primero de lo que es innovación y luego de dónde se hace y cómo se hace. El sector de TI no me voy a meter aquí. Jalisco, ¿qué representa? El 23% en valor del software mexicano. ¿Por qué? Porque somos los amos y señores del software embebido con el 86% del total nacional. Y ahí está el valor agregado grueso. 90,000 egresados, de los cuales 6,500 en Jalisco. Y bueno, tenemos 72, 73 empresas certificadas en Jalisco. Esto, 72, 73 más o menos, o sea, del último cuento. Entonces esto ya lo comentó Sergio. Pero esta es la cosa que les quiero yo señalar. INEGI, son datos del censo del 2009. ¿Qué es lo que realmente, para qué somos buenos en Jalisco, en México? O sea, lo nuestro es la manufactura y la minería. Todo mundo habla, y sobre todo los economistas, del sector terciario. Son toda esta bola de enanos. O sea, eso y la carabina de Ambrosio, claro, lo suman a todos y ya hacen algo, ¿no? Pero es patético. O sea, eso es lo que queremos para México, es lo que queremos para Latinoamérica. Ese es Jalisco, no es nada diferente. Pero esa es ¿por qué es importante el sector servicios? Por el empleo y por también el sector comercio. Ahora, ese es Jalisco. Somos una potencia manufacturera, es obvio. 2009, en plena crisis, porque además los datos de 2009 reflejan la crisis mundial. Pues en plena crisis, ¿qué fue lo que creció? Creció, obviamente, manufactura, pero vean este sector, el sector 51. El sector 51 es el que, entre otras cosas, agrupa al sector de tecnologías de información. ¿Por qué soy tan crítico de INEGI? Esta es la composición del sector 51. Para INEGI, la mitad de la composición del sector son telecomunicaciones, y aquí pues, somos rehenes de Carlos Slim. Y la otra mitad, vean lo que es, nada más lo que está en amarillo, es lo que es TI, tecnologías de información. Esto representa el 1.7% del total de este sector. Eso y nada es lo mismo. Y nadie se atreve a criticar a INEGI más que yo. O sea, ahí sí los voy a acusar yo de cobardes, ¿verdad? Porque todos tenemos que levantar la voz, irnos en contra de INEGI y hacer que INEGI haga las cosas bien, porque se pueden hacer bien. Es patético que nos están comparando con Brasil con estos datos, digo, por favor, ¿no? Digo, Brasil sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros y incluso hasta su matriz de consumo producto es mejor que la de nosotros. Pero más allá, y como me encanta hacer repelar a los economistas, esta es la economía de Jalisco, un análisis del cambio, del shift share analysis. Vean lo que está pasando en Jalisco con una ciudad que se siente, sobre todo Guadalajara, como comercial, con el sector comercio, ¿no? Esto en física se llama caída libre, ¿no? ¿Qué es lo que crece en Jalisco? Pues paradójicamente crece, por ejemplo, la manufactura y crece el sector de tecnologías de información y crece el sector, esta es la manufactura, todo el país, la mitad del país se está desindustrializando, nadie hace nada, pero vean el comercio al por mayor, o sea, necesitamos una ley urgente y ese tal por menos está peor, necesitamos una ley anti-Walmart y una ley anti-Oxxo, nadie se preocupa por eso, tampoco. Ahí está, información. Esta es información en medios masivos. A pesar del gobierno federal, a pesar de Telmex, a pesar de los pesares, hay solo dos grandes perdedores de los 31 estados más el Distrito Federal. Uno es el Distrito Federal, en su infinita arrogancia, ¿verdad? Que creen que saben y no saben nada, o sea, no saben nada de desarrollo económico. Y el otro es Michoacán de Ocampo, por una decisión que tomó el grupo de Cinépolis. Todos los demás estados hemos crecido. Es casi inercial. Vean lo que es el de sectores educativos, ¿eh? Esta les va a pegar a ustedes. Sea patético, ¿eh? Ese es el sector educativo. Son datos de INEGI. Y el otro gran ganador es salud y asistencia social. O sea, aquí hay un potencial gigantesco que 2/3 partes de México lo podemos aprovechar. Me encanta también usar el coeficiente de Gini para lo que me conviene. Este es el valor agregado en sal bruto por sector económico. Vean, el mayor spread de todos lo tiene el sector TI, el de TICS, perdón, y además es el más democrático de todos porque es el que está menos centralizado, menos concentrado en este país. ¿Qué hizo Jalisco diferente? Nosotros en el año 2009 adoptamos el modelo europeo de la sociedad de la información. Yo hice un anuncio que nadie peló, en el que repudiábamos el consenso de Washington en el año 2000. O sea ni CEPAL se dio cuenta, ni el BID, ni el Banco Mundial, ni la Secretaría de Hacienda. Pues un Estado repudia el consenso de Washington en ciencia y tecnología, no pasa nada. Pero entonces adoptamos el modelo europeo
¿Por qué? Por incluyente, así como detalle curioso, ¿no? Por incluyente. Tuvimos una visión de Estado, no de gobierno, que se mantuvo durante 3 administraciones estatales, la última, el año final de Alberto Cárdenas y las 2 siguientes administraciones panistas. En marzo de este año inició una administración estatal nueva, ¿verdad?, donde se rompió con esta continuidad y como consecuencia de eso Jalisco no participó en el PROSOFT en el 2013. Se apoyó en el sector de ciencia y tecnología, en vez de apoyar al sector, se apoyó en el sector, es toda la diferencia del mundo. Tuvimos 2 mantras fundamentales, la inclusión para una sociedad, incorporando sobre todo a las pymes son parte de la sociedad, así como detalle curioso, y el sector de TICs. Y el segundo mantra es el valor agregado, nuestro principio básico, las políticas públicas. Nadie cree más en el poder de las políticas públicas en este país que un servidor, porque lo he visto, lo he vivido. ¿Por qué somos el único ecosistema de TICs de México? Porque participan las grandes empresas, yo empecé a llamar las empresas ancla hace muchos años, como IBM, como HP, Oracle, Dell, Continental, se sientan en la misma mesa, que eso está prohibido en Estados Unidos, comparten información, visión estratégica, preocupaciones, retos y agendas, una sola voz, Canietti, la Cámara, en Occidente, ¿verdad? Ellos decían exactamente lo mismo que decía yo, que decían las universidades, nos concentramos en 6 nichos que fueron muy exitosos todos ellos, microelectrónica, sobre todo software embebido, multimedia, manufactura electrónica avanzada, énfasis en los usuarios de las TICs por parte de PROSOFT, el papel, digamos, de promotor de Canietti y que el gobierno era simplemente un facilitador, pero ejercía con mano férrea la rectoría del Estado. Eso es algo que tampoco oigo que se hable ya fundamentalmente aquí. ¿Por qué hay innovación por medio de las TICs? Y esto le va a pesar a todos los académicos, pero me vale. En todo el país hay millones de pymes. Una pyme, al momento de adoptar una tecnología de información, automáticamente innova. ¿Por qué? Manual de Oslo, 3ª edición, 2005. Innova si por medio de las TICs desarrolla un nuevo producto. Innova si por medio de las TICs desarrolla un nuevo proceso o introduce un cambio significativo en un proceso existente. Innova si por medio de las TICs introduce cambios organizacionales a su interior o al exterior donde está su mercado, o innova si por medio de las TICs introduce cambios en su forma de comercializar. El PROSOFT en total al 2012 movilizó 14.500 millones de pesos, o sea, fueron 4.450 de PROSOFT, de Secretaría de Economía, y 1.975 de los estados. Jalisco representó el 40% del total de los estados. Esos datos son datos auditados por Banco Mundial. O sea, movimos en total 4.111 millones de pesos, 592 proyectos, es puro Jalisco, pero lo interesante, o sea, es la cuestión, digamos, de la generación de empleo, si alcanzan a ver ahí, son 16.204 y los empleos mejorados y 21.333 los empleos generados. 1 de cada 3 empleos generados por el PROSOFT se generó en Jalisco. Y el PROSOFT representa el 76% de la creación de empleo en Jalisco por parte de la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, ahí es nada más eso es la razón de ser del éxito del PROSOFT. O sea, ha sido exitosísimo en términos de generación de empleo. ¿Por qué los proyectos de usuario? Porque estamos trasladando el subsidio al cliente de la industria. Entonces el subsidio es indirecto para la industria. La mitad de los proyectos de usuario son de Jalisco, pero el valor agregado, o sea, se generó en todo el país una facturación adicional de 48.4 millones de dólares, esto lo hizo Banco Mundial, y de esto, el 70% correspondió a Jalisco. Ahí está el valor agregado y fundamentalmente es desarrollo de nuevos productos. Aquí se ve muy claramente la cosa, como lo que sube es el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Que la curva esa morada. Entonces, ¿por qué se genera tanta riqueza en esta industria? Los sueldos, por ejemplo, en microelectrónica, varían de 3.200 a 8.500 dólares mensuales. ¿Quién gana 8.500 dólares mensuales? Los doctores que trabajan en Intel y en algunas de las otras multinacionales. Desarrollo de software de 1.540 a 2.140 dólares mensuales. BPO, ITO, Jordi ahí como que le estaba tirando al BPO, ¿no? O sea, claro que no es glamoroso, pero el BPO representa de 1.300 a 1.800 dólares mensuales. ¿Por qué es tan bonito este sector? Porque es una meritocracia, no importa el pedigrí, no importa el apellido, no importa el tipo de universidad en que realizaron los estudios. Nosotros tenemos muchachos de la Alta Mixteca, de los Tuxtlas en Veracruz, de la zona maya de Yucatán, no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Datos corroborados por nosotros que maneja la OCDE y la CEPAL, 2.7 empleos indirectos por cada empleo directo. Es la industria que más favorece el reparto de riqueza, ya vieron el coeficiente de Gini.
Simplemente los 21.333 empleos creados por ProSoft en 9 años representaron una nómina directa de entre 500 y 600 millones de dólares anuales, más el impacto de indirectos es $1 billón adicionales a la economía jalisciense, y por eso la AMDA Jalisco vende más automóviles que la AMDA DF. Y aquí, ya con esto termino. Estos son los niveles socioeconómicos, son otra vez datos de INEGI y de encuesta Mitofsky. 2008-2010, o sea, 2008 es uno, y 2010 la otra. El sector AB, que es el más alto, creció en Jalisco 33.3%, en 2 años, O sea, generamos clase media alta a lo bestia. O sea, somos el segundo después del Distrito Federal, que es prácticamente inalcanzable, pero nos llevamos de corbata a todos los demás estados, incluyendo los del norte, que son mucho más caros. El siguiente nivel, el C+, creció 22% en 2 años. O sea, estamos en, después, o sea, obviamente está el Distrito Federal y después Baja California y sigue Jalisco, pero vean el crecimiento. Y creció el nivel C, 7.4% en 2 años, ahí estamos casi al parejo de la mayor parte de los estados, sobre todo industrializados. Conclusiones. Esta visión tiene que ser una visión regional, subnacional, como nos dicen elegantemente el Banco Mundial, el BID y los organismos multilaterales. O sea, subnacional me siento subdesarrollado, pero bueno. Hay que determinar el vocacionamiento real de cada estado. No todos los estados sirven para TICs, sorry, no todos sirven. Se requiere del capital humano y no todos los estados tienen capital humano en cantidad de calidad. Federalizar, no descentralizar la toma de decisiones. ¿Por qué funciona ProSoft? Porque las decisiones se toman en los estados, no se toman aquí ni remotamente. Es más, economía no se atreve ni a tomarlas. Mandan los estados y es los estados con la industria de los estados. Gobierno federal, más vale pedir perdón que permiso. Eso nos funcionó estupendamente. Concentración, pocos sectores muy selectivos. Jalisco, un estado activista y dirigista, se ejerció la rectoría del estado. Primero la gente, después las pymes, después las multinacionales. Las pymes son parte del mercado interno, se atienden nichos de mercado, la estrategia clave es la innovación, las TICs son el vehículo clave para la innovación y es fundamental presumir los resultados. Pues esta es mi visión, muchas gracias. Le agradezco mucho a Paco el que se haya supeditado al tiempo. Es muchísimo más profunda que imaginamos, porque es algo que gradualmente absorbemos en nuestras tareas cotidianas y hasta un cierto punto perdimos el big picture. Y al punto que entonces, bueno, creo que casi todos somos de la edad donde sí recordamos Viaje a las Estrellas, The Boldly Go Where No Man Has Gone Before, y en el mundo, entonces, en términos de esta revolución de datos, sí, no hay lo más mínima duda en mi mente que vamos pisando un nuevo territorio. Voy a hablar con 2 goras, uno como académico en el C3 Centro de Ciencias de la Complejidad de UNAM y otro como gora de, digamos, empresario. Entonces, desde hace un buen estado involucrado con diferentes compañías que yo he fundado, entonces Adaptive Technologies primero y ya un recién formada compañía Prestige Research aquí en México. Entonces en ese sentido voy a tratar de dar algunos ejemplos de donde la revolución de datos está teniendo impacto con algunos ejemplos en el sector privado y también el sector público. Entonces, nada más para dar una idea, si es simplemente en términos de cantidades de datos, ¿no? Entonces, como dice aquí, entonces data never sleeps. Entonces, estamos generando más de 2 millones de consultas de Google cada minuto, ¿no? Entonces, usuarios de email están enviando como 284 millones de mensajes cada minuto, ¿no? Entonces, estamos generando una cantidad de datos absolutamente brutal. Entonces ha habido una revolución en datos, pero hay que preguntarnos precisamente qué es revolucionario, porque ese es un poquito, puede ser algo sorprendente. Lo primero es que es para mí absolutamente revolucionario es cómo capturamos datos, ¿no? Entonces, hasta recientemente, la captura de datos en este planeta era asociado con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, de olfato, de oral, entonces oral, etcétera, etcétera. Pero pone que ya la cantidad de datos que estamos generando hoy en día, entonces por medios remotos, digamos, es muchísimo más
que se ha capturado en toda la historia humana. Entonces, sin estos medios, digamos, remotos, entonces muchos han visto a los camiones, digamos, de Google o otras compañías pasando por las calles. Entonces, este es esencialmente la fuente de esta revolución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha sido el impacto de estos datos? Es esencialmente algunos ejemplares de cuántos datos van asociados con diferentes sistemas. Entonces, a veces pensamos que la genómica genera muchos datos, etcétera, etcétera, pero la cantidad de datos en las genomas es relativamente poca, ¿no? Entonces, varía entre un kilobyte hasta un gigabyte para seres humanos, por ejemplo. Si pensamos en los cerebros, digamos, entonces estimados de la capacidad del cerebro humano pueden ir de 10 a 100 terabytes, ¿no? Entonces, para poner eso en contraste, entonces todos los libros en el mundo, si no contamos repeticiones, simplemente contenido único, es entre 30 y 50 terabytes. Pero en forma electrónica, más o menos cada año, estamos ya generando un zettabyte. Un zettabyte es 10 a la 21 bytes, ¿no? Entonces, un gigabyte 10 a la 9, entonces un terabyte 10 a la 12, un zettabyte 10 a la 21. Entonces, para alguien quien recuerda algo de su química de la secundaria, entonces estamos hablando de números de Avogadro, ¿no? Entonces estamos hablando de escalas absolutamente tremendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si pensamos en todos los libros en el mundo, 30 a 50 terabytes, entonces estamos generando datos más allá que la capacidad humana, por muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la verdadera revolución. Antes de los últimos 20, 30 años, toda la información en este planeta, la gran mayoría estaban en los cerebros, ¿no? La fracción en libros, etcétera, en otros medios, antes de formas electrónicas, era relativamente poca. Ya hoy en día casi no hay nada en estos, ¿no? Entonces hemos estado acostumbrados a manejar información por contacto físico, digamos, y absorberlo aquí y comunicarlo. Pero hoy en día, entonces, estamos generando datos tal que eso es absolutamente imposible, ¿no? Y esa es una revolución donde, entonces hemos olvidado el impacto que este va a tener, cómo interactuamos o si o no interactuamos con estos datos. Entonces pensamos que ha habido una gran revolución en la conectividad en términos de datos, pero y sí es así relativamente, pero no es en ninguna manera tan profundo como imaginamos. Entonces, una de mis grandes frustraciones en muchos de mis proyectos, muchos de los datos que existen están absolutamente fragmentados. Yo tengo grandes proyectos en, por ejemplo, diabetes. Y si yo quiero tratar de conseguir datos asociados con estudios genéticos de una cierta población y luego quiero tratar de combinar con datos de estudios sociodemográficos, entonces de nutrición, del IMSS o de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, no existen bases de datos integrales sobre casi ningún sistema que uno quería estudiar. Entonces, por ejemplo, entonces todas estas cosas de datos para decir qué está pasando con la economía. Bueno, ni siquiera podemos tener datos suficientes para decir qué está pasando en nuestros propios hospitales en términos de dando seguimiento a la gente. Entonces, qué bueno que tenemos más conectividad que antes, pero no lo debemos sobreestimar. Lo que quiero decir es que un gran reto para el futuro es simplemente implementar políticas públicas para poder decir cómo vamos integrando datos y teniendo un punto de vista más integral. Entonces, la otra cosa que sí es revolucionario es esencialmente nuestra capacidad para búsqueda en datos. Entonces, si quieres pensarlo, el primer motor de búsqueda, simplemente, entonces tú sabes algo, yo no lo sé, entonces voy a repreguntarte y me vas a decir, entonces ya vas a informarme sobre los conocimientos que me faltaba. Pero obviamente este requiere un encuentro en espacio y tiempo, ¿no?
Entonces, con la invención de escribir, entonces ya no fue necesario para tener dos personas en el mismo tiempo, en el mismo punto. Entonces ya se podría enviar algo o leer un libro de otra persona y adquirir su expertise. Ya entonces tenemos una gran revolución, entonces, y bueno, un ejemplo de eso es que no he pisado en nuestra biblioteca en mi instituto en como 12, 15 años o algo así, ¿no? Porque simplemente no es necesario. Pero otra vez hay que preguntar, entonces, ¿ha habido una revolución en términos de nuestra capacidad para acceder a datos? Pero hay que preguntar exactamente cómo tan bueno es. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de búsquedas, ¿no? Entonces, uno es para preguntar qué es el río más largo en el mundo. Y entonces, algo como Google o otros motores de búsqueda son muy buenos en esto. Entonces, van a darte información muy rápida y muy precisa. Si preguntamos, aquí pregunté, entonces, muéstrame algo sobre reformas educativas en la época victoriana, ¿no? Entonces, sí ya causa un poquito más problema, porque entonces no puede contextualizar mi pregunta. Entonces, lo que da de resultado es cosas sobre Victoria, el estado en Australia, por ejemplo, pero no puede contextualizar. Y el punto es que uno de los grandes retos para este siglo va a ser esencialmente crear o desarrollar máquinas que son mucho mejor en la semántica, entonces, que actualmente son, ¿no? Entonces, este se llama el Semantic Web y este va a ser uno de los grandes retos. Porque yo he trabajado mucho en inteligencia artificial, pero porque soy físico por formación, entonces trato de evitar la propaganda sobre, oh, sí, vamos a tener máquinas inteligentes en 20 años, etcétera, etcétera. Yo creo que nunca vamos a tener máquinas que son tan inteligentes como nosotros. La razón es que no se puede repetir lo que llevó la evolución 4.5 mil millones de años en 20 años. No somos tan listos. Bueno, entonces, ¿qué más es revolucionario? El análisis de datos. Entonces, la evolución es asociada con mineros de datos. Entonces, puedes imaginar que cada organismo es un minero de datos. Es decir, que entonces cada organismo absorbe o toma datos de su ambiente y reacciona a esos datos. Analiza los datos, almacena los datos, los analiza y luego toma una decisión. Entonces, eso no es distinto a lo que hacemos con los datos en web, por ejemplo, o en el sector público, entonces en empresas, etcétera, etcétera. Estamos simplemente siguiendo lo mismo como la evolución ha hecho desde hace su inicio. La diferencia es que simplemente los medios a través de lo que lo hacemos. Entonces, podemos pasar de análisis de datos a través de instinto, entonces aquí la genética ha encontrado la evolución, la selección natural ha encontrado útil, hasta, se puede imaginar, llamarlo análisis de datos adaptativo, como aprendiendo cómo jugar ajedrez. Pero otra vez, ese es por esencialmente datos que entran en el cerebro y están almacenados en el cerebro. Ya hoy en día tenemos que entonces aprender algo nuevo, no aprender en forma de individuos, es decir, que desarrollar algoritmos, desarrollar máquinas, etcétera, que son capaces para hacer análisis de datos automatizado. Y la razón es por esa cosa hay demasiados datos, ¿no? Entonces, la cantidad de datos es tal que entonces podemos tomar el resto de la vida del universo, toda la población humana, y nunca se va a acercar al estudio de los datos que nada más tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ese va a ser un gran reto. Entonces, luego, ¿qué representan estos datos? Entonces, representan sistemas complejos adaptativos. Esa es mi, digamos, especialidad ya en la ciencia desde hace un buen. Y lo que quiero enfatizar es que podemos imaginar que muchos de esta revolución de datos es una revolución tecnológica. Pero pone que lo que va a requerir es esencialmente una revolución científica. Lo que quiero decir es que no pueden imaginar cómo tan inútiles somos, cómo tan retrasado es el marco científico actual, y estoy tratando de ser muy provocativo en eso, entonces para esencialmente modelar estos tipos de sistema.
El marco principal para los últimos 400 años ha sido la de la física y de la química. Y estos sistemas donde estamos consiguiendo datos todo el tiempo, entonces no tienen nada que ver con la física. Los modelos, los marcos matemáticos, los marcos conceptuales de la física y de la química simplemente no son adecuadas, ¿no? Y he ofendido a muchos de mis colegas físicos por decir eso, pero sencillamente es lo que creo y yo creo que la evidencia me apoya. 5 minutos es bien. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Es esta cosa que es minería de datos. Entonces, esencialmente, para el futuro, que según yo veo, entonces, este va a ser una de las cosas más importantes que hay. Porque este reto de tenemos datos, los seres humanos a solas no pueden ir aprovechando esos datos. Hay que desarrollar métodos para hacerlo automáticamente. Nada más voy a terminar con algunos ejemplos. Dos de salud, del sector de salud, uno sobre diabetes y obesidad, uno sobre enfermedades emergentes, uno sobre la ineficiencia terminal en las escuelas high schools en Estados Unidos, donde tenemos un proyecto con un high school district en St. Louis, con un sistema para predecir quién va a fallar el high school, y otro sobre el ciclo de cliente en términos de cómo modelar todo esto dinámicamente. Entonces, estos simplemente son algunos cositas, ¿no? Entonces, sería un seminario completo para cada uno de estos, o más de un seminario. Es simplemente para dar un sabor de los retos asociados con datos. Lo que hicimos aquí es estudiar entonces las encuestas en salud y también de ENCO-Preveni-IMSS. Y él pone aquí un gran reto con datos. Tienes datos, entonces tú puedes decir que 20% de la gente come tal, 35% de la gente, entonces puedes tener como 2.000 gráficas de pie, entonces si estamos pensando en EGI, entonces también es lo mismo como el IMSS o las grandes instituciones, entonces producen algo así y no te dicen nada, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que el gran reto, estos datos nos dicen potencialmente un chorro de cosas sobre cómo son la gente. Porque en lugar de Big Data, yo quiero hablar de Deep Data. Entonces, algunos de esos cuestionarios son tan detallados, tienen una gran capacidad para decirnos muchas cosas, pero requieren nuevas perspectivas, nuevas maneras para analizar y modelar, etc., ¿no? Y nada más para mostrar una cosa aquí, entonces analizamos, bueno, ¿qué es más importante? Cantidad versus calidad de los alimentos. Y uno de los grandes mantras es que, bueno, la comida chatarra, son los refrescos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, para mí, la evidencia claramente muestra que no es así. Entonces, muestra la frecuencia de obesidad según cuánto come la gente en diferentes categorías de alimentos. Aquí tenemos, el primero es de cereales como pasta y tortilla, etcétera, etcétera, y comida chatarra al final. Y entonces lo que claramente muestra esto es que es cuánto comes, no lo que comes, ¿no? Entonces ese sentido comida chatarra no pinta simplemente porque casi nadie está comiendo 70% de su consumo diario en términos de comida chatarra, ¿no? Entonces, pero hay un gran reto, como tenemos políticas públicas, cómo educamos a la gente no comer tanto, ¿no? También, entonces, la ignorancia mata. Entonces, aquí vemos la incidencia de diabetes según si no puedes leer, ¿no? Entonces, y mi favorito abajo es qué es la incidencia de diabetes según lo que piensas es el sexo protegido, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué es el sexo protegido, entonces la incidencia de diabetes es muy alto. Bueno, obviamente no están causalmente vinculados, salvo que, bueno, es un proxy para otra cosa. Pero ese es el gran reto con esta cosa de los datos. Hay oro en todos estos datos, pero ¿cómo sacas este oro, no?
Bueno, bueno, quizás paso a esto. Entonces, la eficiencia terminal, ese es un sistema que desarrollamos en mi compañía para predecir el grado de riesgo para un estudiante, ¿no? Y el punto es que no solamente predice el riesgo en un momento dado, se actualiza según la información que entra. Si sus calificaciones se bajan, entonces el sistema se toma eso en cuenta y recalcula el grado de riesgo. Entonces, y no solamente eso, sugiere entonces la intervención óptima para un estudiante dado, porque si la intervención no baja la probabilidad que va a fallar, entonces no vale la pena para gastar dinero metiendo a esa persona en el programa, ¿no? Y este es otro, entonces, sobre, hacemos mucho trabajo sobre modelación del ciclo de cliente, ¿no? Customer Life Cycle, por todas sus partes. Nada más lo que quisiera mostrar aquí es que mucha minería de datos es estático, digamos, en el sentido que estos son los datos, yo voy a predecir quién va a comprar eso. Pero todos estos sistemas, por ejemplo, en el sector de salud, si te desarrollas un síntoma, un nuevo síntoma de algo, entonces cambia tu riesgo de desarrollar una enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener modelos dinámicos que pueden adaptarse entonces en tiempo según la información nueva que entra. Pero una cosa que es fascinante es que cuando nada pasa, también cambian las expectativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede entender que entonces ya tienes este síntoma, aumenta el riesgo. Pero pone que hay que tomar en cuenta que cuando nada pasa, entonces cambia el riesgo. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo nada pasa? Nada pasa cada minuto, nada pasa cada 5 minutos, etc. Y hay grandes retos en términos de la modelación. Bueno, conclusiones. Entonces, los cambios más importantes que forman la reproducción de datos son esta cosa de procesamiento, entonces recordar, procesar y almacenamiento de datos masivos, ¿no? Entonces, maneras automatizadas para buscar dentro de esos datos y analizar esos datos. Pero no me gusta para nada la palabra Big Data, porque puedes tener los nombres y direcciones de toda la gente en el mundo y no te dice nada, ¿no? Entonces, ese es Big Data. Entonces, yo quiero hablar de Deep Data, donde te dice mucho sobre el sistema que estás examinando. Entonces, estamos generando un zettabyte de datos cada año, entonces 1 terabyte por persona por año. Ese es más que 1 millón de libros por persona, ¿no? Entonces, buena suerte con eso. Los seres humanos no pueden analizar estos datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ignorarlo? Entonces, ¿desecharlo? ¿Qué? Entonces, hay un potencial enorme para lo bien o por lo mal en estos datos. ¿Para quién debería tener acceso a estos datos? ¿Quién va a decidir cómo los usamos? Entonces, a final de cuentas, la colección, el uso y abuso de estos datos va a ser el factor más significante en nuestra historia en los próximos 100 años. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Christopher, nos espantaste, pero gracias. Ahora tenemos a José Martín López, de GNP, que también es otro susto que nos van a dar. Okay. A ver. Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias a la maestra, a la doctora Mónica y al doctor Rubén Oliver por esta invitación. Y la verdad, yo vengo representando una empresa privada, ¿sí?, del sector de la industria de las afores. No vengo a descubrir el hilo negro, simplemente vengo a compartir una experiencia que hemos tenido a través de 17 años en esta industria, en el cómo somos usuarios de la tecnología. No somos parte ni de la investigación, ni de la academia, ni del gobierno, somos simples usuarios de la tecnología, donde en nuestro día a día es muy difícil convivir, ¿sí?, con tantas tecnologías. Bueno, primero, ¿quién es Profuturo GNP Afore? Profuturo GNP es una empresa del Grupo Val, que está constituida por varias empresas, pero las principales es GNP Seguros, Industrias Peñoles, la minería, parte de Palacio de Hierro y el ITAM, y nosotros formamos parte de esta empresa. Somos una empresa líder en la industria de las administradoras del Fondo para el Retiro, a través ya de 17 años que se conformó esta industria. Competimos actualmente en una industria de 12 afores,
y somos una empresa de más de 1.200 empleados administrativos y una fuerza de ventas de 4.000 asesores. La empresa tiene más de 3 millones de clientes y administramos un fondo superior a los 300.000 millones de pesos. Bueno, en Profuturo simplemente tenemos dos principios básicos en el uso de la tecnología, es adoptar una tecnología y cómo usar esta tecnología. Porque el simple hecho de invertir no es garantía en que una tecnología sea adoptada y sea aprovechada. Y esto es muy importante decirlo, porque de manera paradójica, la tecnología en las industrias privadas se maneja de una parte como una caja negra y una parte de arrogancia. Yo en ningún momento cuando yo me pongo a platicar con un colega de la industria, de la misma industria o de otra industria, pero de la parte de la tecnología, nadie tenemos fracasos, nadie comparte fracasos. Todos somos muy buenos en lo que hacemos, todos tenemos proyectos exitosos, todos a la primera nos sale bien, y una serie de cosas que yo me sorprendo y digo, ¿cómo le hacen? De verdaderamente, ¿qué estoy haciendo mal, no? Afortunadamente en Grupo Val sí podemos compartir con las empresas que ya mencioné, con GNP Seguros, con Palacio de Hierro, con Industrias Peñoles y con el mismo ITAM, pues este tipo de experiencias que le llamamos sinergias Val, ¿sí? Sí hay una red entre todos los directores de informática en donde nos podemos compartir esta serie de situaciones que no nos es tan fácil, ¿sí?, encontrar fuera o encontrar en la misma industria. Entonces, a través de estas redes de comunicación podemos, ¿sí?, ver qué tan difícil nos va a ser a enfrentarnos a una nueva tecnología, porque yo digo, es primero adoptarla, después de una serie de lineamientos, y después cómo utilizarla, ¿no? Bueno, y aquí como brevemente ya sabemos que las tecnologías tienen un ciclo de adopción, todos sabemos que nos están cambiando la vida, como en el trabajo, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, que según esto la tecnología nos van a resolver todos los innumerables problemas cotidianos que en la industria que tenemos, pero hay una complejidad en su implementación, en su uso. Eso es lo que más nos cuesta trabajo en la industria, ¿no? Nosotros como Profuturo, porque es una industria no muy competida en la industria de la seguridad, es una industria joven que nació en un ámbito de alta competitividad y de mucha tecnificación. Entonces nosotros tenemos que estar siempre muy, no voy a decir innovando porque no innovamos, sino utilizando la manera más rápida y tomando decisiones de qué tecnología podemos utilizar que nos dé una ventaja competitiva. Entonces, esto hacerlo en 2 horas es muy difícil, o sea, en que las Afores nos están ganando la competencia y tomar decisiones rápido, entonces se vuelve muy complejo esto. Entonces, tenemos que hacer hacer redes con las mismas empresas de comunicación de la empresa, o sea, intercambiar ideas, ver qué hay en el mercado, ver qué es lo que podemos ver poquito de hacia dónde se va moviendo la industria. Entonces, este tipo de cosas no es fácil, es muy difícil tomar decisiones de esta forma, ¿no? Pero nosotros siempre le apostamos a estar siempre en los primeros pasos de los seguidores. Queremos ahí pegar, y si pegamos, tenemos una ventaja competitiva, ya sea en crecimiento, en productividad, en costos, en innovación de procesos. Entonces, es una serie de cosas que siempre queremos estar ahí a la vanguardia. Las características de Profuturo es, no queremos utilizar tecnología de punta simplemente por utilizarla, sino un uso adecuado de esta tecnología. Esto nos creará una ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva, ya mencioné, puede ser en costos, en servicio, en productividad, pero sí es crear, sobre todo, imagen hacia el cliente, ¿no? Que el cliente se sienta satisfecho, porque sí hay una ventaja que puedo optimizar varios procesos de negocio, pero
Lo que queremos es llegar al cliente, que el cliente también se vea beneficiado por esta tecnología, no simplemente la parte interna de la empresa. Siempre creemos en una estrategia de tecnología alineada al negocio. Nosotros sí somos una empresa de toma de decisiones de monarquía. O sea, no cada dirección define sus propios proyectos, ¿no? Hay una cabeza que es la dirección general, que año con año define una estrategia de negocio. Después definida esta estrategia de negocio, se empieza a tejer cómo apoya la estrategia de informática, la estrategia de negocio. Pero sí hay un elemento muy claro para no estar divagando, inventando proyectos o generando y creando el hilo negro, ¿no? Profuturo no tiene más allá de un portafolio de proyectos finito, que son de 35 proyectos de desarrollo y 20 de infraestructura, con 120 profesionales en sistemas. Creemos que con esto tenemos trabajo para todo el año, y aquí es desarrollos internos la mayoría de estos, pero sí nos enfocamos después de la estrategia de negocio a crear 3 proyectos, no más de 3 proyectos innovadores, pero muy enfocados. O sea, estos proyectos innovadores pueden estar a lo largo de 10 años, o sea, yo escuchaba ahorita del Big Data, nosotros nuestro Data Warehouse lo desarrollamos y hasta apenas hace 2 años, ¿sí? Lo empezamos en el 2000, así, fíjense, 2000, hasta apenas hace 2 años realmente tiene frutos que realmente son verdaderos como una ventaja competitiva. O sea, quien vende que yo te puedo hacer tu Data Warehouse en 1 año, en 2 años, en 5 años, no lo creo. O sea, realmente eso es una mentira. Realmente para crear una ventaja competitiva se crea a través de mucho tiempo, además de mucha información de diferentes fuentes. No es por casualidad crear una ventaja competitiva. Y hoy sí, para que alguna industria de las Afores nos pueda alcanzar, ahí le tendrá que tejer otros 10 años, ¿no? Porque nadie la tiene y eso es algo que sí lo hemos podido contestar. También la parte del cloud computing, ahorita voy a platicar un poquito más. Tenemos 8 años investigando esto, tratando de ver qué tanto va a ser una realidad, y no la vemos para cuándo, ¿eh? O sea, el cloud computing es un buen mito, porque hay mucha inseguridad. La parte de la seguridad es la parte que más a todos nos preocupa. La parte de, hay pocos proveedores o integradores que le están realmente apostando. Primero todos dicen, a ver quién le entra primero, a ver quién invierte su dinero para que yo le entre, y es una parte de que, a ver cuál es el primero, el huevo, la gallina. Es una parte que nosotros sí estamos muy cercanos a esos, porque queremos, como lo mencionaba, ser pioneros, pero también ser precavidos, ¿no? Entonces una parte, ¿no? Pero también hemos tenido muchos fracasos, o sea, hemos tenido proyectos que han fracasado y que se vale abortar. Lo que creemos es que sí es importante abortar proyectos, o sea, no tener proyectos elefantes blancos que gasten dinero. Hay un momento en que dicen, aquí muere. Nosotros tuvimos 2 malas experiencias cuando intentamos implementar fábricas de software en Profuturo. Estas fábricas de software pues se oían muy bonitos, se oían que era la parte que nos iba a resolver el desarrollo interno, y lo hicimos con 2 firmas reconocidas, con Tata Consulting de la India y con Stefanini del Brasil. Con las 2 invertimos mucho dinero, pero mucho dinero, millones de dólares, y al final de 2 años, primero con Tata 3 años, y dijimos, hicimos algo mal, a lo mejor fuimos nosotros, fue el proveedor, fue no sé, la idiosincrasia del mexicano con la idiosincrasia del hindú. O sea, había un problema de lenguaje muy importante, muy grande. Dijimos, hicimos algo mal, ¿sí? Porque inclusive la diferencia de horarios es algo que nos mató, ¿no? Tener a la 1 de la mañana a nuestros arquitectos
tratando de definir a los constructores de la India, o sea, 12 horas de diferencia y una cosa así, es la muerte. Entonces, algo nos equivocamos, dijimos, bueno, le apostamos, quisimos ser innovadores, bueno, vamos a una segunda vuelta, y creo que ya aprendimos, ya creemos que hacemos mejor las cosas, vamos ahora con el mercado de aquí, de América, vamos con la gente de Brasil, también Stefanini nos, como dicen aquí en México, nos doró la píldora, ¿sí? Y también hicimos una inversión importante y lo mismo, o sea, el definir y después entregar especificaciones de desarrollo a otra persona que no es face to face es imposible. O sea, eso, quien me diga que ha implementado fábricas de softwares a la primera y sin ningún problema, no se lo creo, o por lo menos no es la experiencia de Grupo BAT. Eso es algo que yo lo comparto con algunos compañeros de la industria y dicen, no, sí, yo al 100%, y no lo creo, o sea, porque lo he vivido en carne propia y eso es algo que sí se lo puedo rebatir a quien sea. Lo que nos ha funcionado muy bien es trabajar con mexicanos, la idiosincrasia del propio mexicano, o sea, es la parte del manpower, la parte del face to face, y es porque somos una raza diferente, no sé, o sea, no sé cómo llamarlo, pero no es lo mismo trabajar ni con americanos, ni con brasileños, ni con hindús, y eso, perdón, pero así es, ¿no? Y esa es la parte que sí yo he comprobado y hemos tenido fracasos muy importantes de miles de millones de dólares, pero también tenemos éxitos muy importantes, porque el uso de la tecnología es muy complejo, ¿no? Y aquí ya, sí, perdón, ay, sin cosas, perdón. Bueno, la parte de la usabilidad, pues es lo que les digo, ¿no? Es la parte que cómo utilizar la tecnología, pero cada vez los desarrolladores, los integradores están tratando de hacer tecnología para hacerlo todo más fácil, sí, pero no más fácil para el usuario. Entonces es algo que es una complejidad, ¿no? No estamos llegando a ese punto todavía como tal. Bueno, hay una parte importante que sí, me voy a ver muy rápido, a lo mejor me paso 2 minutitos, pero creo que es muy importante, es las barreras de adopción de la tecnología. Un poco la parte de la tecnología es la barrera tecnológica. Esto quiere decir que no es la adecuada para los problemas que se pretenden resolver. De repente queremos meter tecnología de punta, cuando esta tecnología de punta ni siquiera está madura, o sea, ni siquiera están apenas en los primeros pasos, los primeros apostadores están vislumbrándose, no hay un soporte en el mercado, no hay conocimiento en el mercado, y porque es de moda, órale, vamos a invertir y vamos a meter lana y es un fracaso total. La parte, y hay mucha expectativa, ¿no? Como tal, la parte de las barreras organizativas es el proceso de transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica es otro gran problema que tenemos cuando queremos adaptar una tecnología que aunque esté madura, y normalmente estas tecnologías, desgraciadamente las traemos de fuera de México. Al traerlas de fuera de México no hay ni conocimiento en casa, hay una mala transferencia de tecnología, la poquita que hay se vende por millones de dólares y entonces esa es otra barrera que tenemos que empezar a desarrollar nosotros, nuestra propia gente, que nos cuesta muy caro. O sea, nosotros sí tuvimos una experiencia muy buena y por desgracia con el Politécnico, con la SCOM, con la Escuela Superior de Cómputo y con UPIXA, donde a través de ellos nos hicimos de los 10 mejores alumnos de cada generación de becados, ¿sí? Para que nosotros los becáramos, los diéramos toda la capacitación, durante 3 años los preparamos, durante 3 años los enamoramos, durante 3 años los hemos creado una lealtad a la empresa. Hoy tenemos ya 20 alumnos, ¿sí? Están enamorados de la empresa, pero también están enamorados del sueldo que les hemos pagado, porque hoy día ellos empezaron con un sueldo de becarios de 7,000 pesos, después de 3 años, porque sabemos que hay que apostarle, hoy ganan 40,000 pesos después de 3 años. O sea,
porque si no creamos nosotros nuestra propia tecnología, no la vamos a encontrar afuera, ¿sí? Es algo que tenemos que desarrollar, algo que tenemos que conservar. Yo sé que estas personas para irse la van a pensar, porque hoy tienen mucho desarrollo, hoy se les paga muy bien, porque al principio cuando tratamos de adaptar tecnología, brincan de todos lados, los poquitos que medio saben, porque realmente no saben, hay muchos que se venden en la industria que venden espejitos, entonces también tuvimos más experiencias, porque hoy tenemos para desarrollo de toda nuestra tecnología web, que es la parte SOA, con Westfield, que de IBM, toda esta tecnología, nosotros nos costó 10 años implementarla, 10 años. Durante 10 años tuvimos fracasos impresionantes de que dudábamos en continuar, pero sabíamos que la industria iba hacia allá, la de TI y la de la Afore, entonces no tuvimos que más es meterle más dinero, aguantar y crear nuestro propio soporte, porque la parte de que comprábamos, de repente traíamos un cuate de Estados Unidos, de repente uno que decía que aquí en México que sabía, entonces nada más pagábamos muy bien y nos iba muy mal, entonces lo que decidimos, creamos nuestra propia fuente de inversión y hemos salido adelante. Y la parte de las barreras, perdón, bueno, nada más para concluir, la parte de la barrera del rechazo de las empresas, hay mucha gente que se siente amenazada en la parte interna, la gente es otro de los problemas muy grandes, cuando se implementa tecnología, es la parte que la gente que está en ahora sí que en las tecnologías legacy, siente una amenaza importante, y eso hay que manejar muy bien la administración del cambio en las empresas como tal. Ya no me pude explicar. No, explícalo. ¿Sí? Y ya. Perfecto. La parte simplemente es algo importante que hacemos nosotros en Profuturo, simplemente lo que le llamamos el hiperciclo de la tecnología de Gartner, esto tampoco estamos inventando el hilo negro, siempre vemos cómo le apostamos a las tecnologías, donde desde su lanzamiento y donde llega un pico, esto es pura expectativa, aquí sí hay inversores, aquí todo parece que va a pintar, llega un pico y después viene el valle de la desilusión, todas las tecnologías son un valle de desilusión y hay una segunda inversión y después ya empiezan a ser realmente, las que llegan a la madurez son realmente las que destacan y las que podemos seguir utilizando. Muchas gracias. Bueno, gracias a Mónica por la invitación, en su ausencia a Rubén, gracias. Bueno, yo he trabajado, mi relación con el estudio de las TIC durante los últimos años ha estado básicamente en dos campos, en los estudios de los call centers y los contact centers y en la educación virtual. En este caso quiero hablar de básicamente de los call centers, pero asociado a una preocupación un tanto cuanto enfermiza que traigo, que es el tratar de meter en estos estudios el concepto y lo que significa la sociedad de la información. No estoy muy seguro de poderlo lograr ni de haberlo hecho. Tengo un libro reciente donde he estudiado la industria de los call centers en la Ciudad de México, he tratado de ligarlo con la evolución de la sociedad de la información y bueno, avanzando un poquito más sobre esto, no mucho, y aprovechando la invitación, pues le llamé a esta plática con este título largo, que hay que explicar un poquitín de qué significa para que no lleve a desilusión alguna cuando veamos las conclusiones. El término de brecha digital, nadie ha hablado de brecha digital, yo esperaba que se mencionara, quizá en algún momento se hable, pero es un término bastante socorrido cuando se estudian estos temas, y como dice aquí, el tema de brecha digital suele relacionarse cuánto stock y cuánto uso de TIC existe o falta en alguna comunidad para algún escenario deseable, y ese escenario deseable suele ser la sociedad de la información. Esta es una formulación que, bueno, es útil, es una idea fuerza, no es incorrecta, pero para mí es un poco insatisfactoria, entonces lo llamé así para tratar de proponer
que en el campo de la sociedad de la información, quizá lo que valga la pena analizar con un poco más de profundidad sean las tendencias productivas, y voy a tratar de explicarme al respecto. Bueno, entonces, como dice acá, la brecha digital, bueno, repitiendo lo que acabo de decir, suele ser parte de estos intentos analíticos por ver de qué modo las modalidades y ritmos de la inversión en el sector amplísimo de las TIC llevan a crecimiento de variables importantes de la economía. Muchos de los colegas que aquí están se dedican exitosamente a entender esto y está muy bien. Y desde luego la idea central es que la revolución en TIC, bueno, es un factor que permite desarrollar, que permite acercarnos al desarrollo económico, ¿sí? Eso también es, desde luego es así. Tengo a mi lado alguien que puede golpearme, pero me voy a arriesgar a decir que el INEGI da cuenta de la sociedad de la información a nivel estatal. Muchos de ustedes lo conocen también, mucho mejor que yo, y quiero mencionar que para el INEGI esos son los indicadores que mencionan en un apartado que tiene sociedad de información. Ese es el tipo de indicadores que utiliza, desde luego mal medidos o cuestionablemente medidos, ¿no? Eso no importa, la idea es, bueno, cómo meter estos indicadores a un análisis de sociedad de la información como proceso. Eso siempre será complicado, no lo voy a proponer en este momento, pero lo planteo como un dato, digamos, como una constatación del tipo de problemáticas de estudiar la sociedad de la información a partir de indicadores de los existentes, y casi siempre con información bastante atrasada. Aquí se habla de 2008-2009, es también lo que yo he encontrado, y pues supongo que mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. La propuesta, así general, sin entrar en mayor detalle, de utilizar el concepto de sociedad de la información es atender que, sobre todo, que es un constructo, eso es un producto de nuestra imaginación que da idea de procesos realmente existentes, que los une todos ellos y que trata de entender qué está ocurriendo. Es decir, que nos permite entender lógicas nuevas en el ámbito social y económico, y sobre todo, aquí es lo interesante, que analiza acciones e intereses de los actores, ¿no? Los intereses de los actores, sobre todo desde el punto de vista económico y social, para mí es fundamental, porque bueno, en economía y en la sociedad alguien gana y alguien pierde, y alguien tiene intereses, los actores tienen intereses, ¿no? En el espacio de flujos generado por las TIC, el espacio de flujos lo tomo como el espacio en el cual ocurre la sociedad de la información, digamos, que es una expresión de Castells, ¿no? Sociedad de la información, espacio de flujos. Y desde luego el término sociedad de información pues tiene varias interpretaciones, una que va desde por ejemplo, de Armando Atelar, que lo ve como un nuevo modelo global y hace una historia de la sociedad de la información, hasta otras interpretaciones que intentan verla como una relación entre tecnología y sociedad. La histórica, la clásica pregunta de cuál es la relación entre tecnología y sociedad, ¿no? Contestada de muchas maneras por muchos académicos a lo largo del tiempo, y que pudiera ser analizada a partir de determinadas estructuras sociotécnicas de producción, ¿no? Voy a ser un poco más específico, espero, en lo que sigue. Yo veo así la situación. Bueno, por un lado tenemos un modelo económico contemporáneo, podemos llamarle el modelo neoliberal, lo que realmente existe, llamarle de la manera que sea, pero que creo que podemos estar de acuerdo en que se caracteriza por la serie de cosas que digo ahí, o sea, una creciente supremacía de los servicios, una creciente liberalización, con lo que significa de pérdida de importancia o redefinición de la importancia de los estados, una creciente globalización unida a la importancia de las corporaciones multinacionales, una creciente concentración económica, cada vez mayor importancia de grandes empresas, de pocas y grandes empresas, evidentemente también una creciente desigualdad económica en el mundo, desempleo estructural,
y un proceso de mega urbanización. Eso es importante porque las sociedades se van concentrando cada vez más en territorios más pequeños, una mega urbanización. También es cierto que hay procesos de innovación importantes y que en ese contexto, bueno, hay brotes de desarrollos nacionales, territoriales, etcétera, que no necesariamente tienen el signo de ese conjunto de cosas, pero creo que eso es lo que nos preocupa y y la sociedad económica en la cual estamos viviendo se caracteriza por todo ello. Y del lado izquierdo, entonces, yo pongo los procesos que caracterizan a la sociedad de la información. Desde mi punto de vista, son la hipertextualidad, la virtualidad, deslocalización e inmediatez. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que es aquello que nos llamó la atención desde un inicio del uso de Internet, básicamente. Es decir, que había una hipertextualidad, una forma diferente de entender los textos, que había virtualidad, o sea, que lo que vemos aquí no está ocurriendo más que aquí, en la pantalla, pero está ocurriendo la deslocalización, es decir, podemos trabajar a distancia, y la inmediatez. Ese conjunto de características podríamos llamarle como que son de la primera etapa de la sociedad de la información, una etapa en donde crece el uso de Internet y esas características, esas formas de funcionamiento tecnológico y social son predominantes. Y en la actualidad, temas que nos interesan, bueno, están asociados el Big o Deep Data, que en castellano o en español se le conoce como datos masivos, y la huella digital, es decir, forman parte importante ya de la sociedad de la información. Eso es lo que está llamando la atención y sobre eso estamos creciendo. Y desde luego la evolución de Internet, que estamos entrando a lo que llaman algunos expertos el Internet de cosas, es decir, el Internet que relaciona objetos, y no tanto de personas, que serán las redes sociales básicamente, y el Internet de negocios, el inicial, que fue el Internet que conocimos, negocios económicos, académicos, personales, etcétera, pero ese tipo de Internet, la conjunción de todo eso caracteriza a la sociedad de la información actualmente, y entonces la gracia del asunto y lo que quizá habría que poder lograr sería cómo unir esa sociedad de la información caracterizada por todo eso con lo que ocurre en el modelo económico actual, con todo eso, ¿sí? Y eso evidentemente no nos lleva a que la sociedad de la información es el mundo deseado en donde todos creceremos y viviremos felices y mejor, etcétera, que puede ser, pero también puede ser que tratemos de entender la sociedad de la información como ese conjunto de hechos que la caracterizan, que son todos sociotécnicos, con los procesos y las tendencias que vemos en la economía actual. ¿Cómo lo podríamos ver? ¿A partir de qué instrumentos? Entonces, quizá a través del enfoque de industrias, quizá a través del enfoque de sistemas sociotécnicos dentro de esas industrias. Y eso es un poco lo que se intenta hacer intento hacer a través del estudio de los call centers. De los call centers pues ya se ha escrito, se ha dicho muchísimo. Lo que está ahí señalado es que bueno, es una innovación de organización y de proceso importante, etcétera. Paso rápidamente por ahí. De los call centers se estudia mucho lo laboral, se estudia mucho el aspecto de la tercerización, se estudia mucho para qué sirve, cómo incrementan los negocios, los mantienen, etcétera. Pero bueno, quizá haya una manera más profunda de analizarlos, viéndolos como instrumentos o como sistemas sociotécnicos de la sociedad de la información. Ahí lo que estoy poniendo es que, dado que son organismos que producen servicios en forma masiva, tienen una racionalidad productiva derivada de la producción de masa, ¿sí? Y su core business es generar contactos efectivos con eficiencia de tiempo, es decir, la mayor cantidad de contactos efectivos con el costo menor posible, costo menor económico o de tiempo, ¿sí? Que el tiempo finalmente es económico.
y que derivado de los contactos se producen otras acciones económicas, ¿no? Como la fidelidad, el comprar, el no comprar, el entender, no entender. GNP tiene sus call centers y entiende perfectamente de qué estamos hablando, pero que se tiene claro en las empresas que tienen call centers o que usan los servicios de call centers de otras empresas, que lo importante son los contactos efectivos. Entonces esa es la evolución de los call centers, tiene como centro de gravedad eso, y ese es un tema así central y básico, es un tema de eficacia de los contactos que lleva a la eficiencia económica, ¿no? Entonces en ese sentido podríamos ver este cuadro y en este cuadro, bueno, hago una pequeña evolución de los call centers, de los tradicionales, los centrados en el cliente, que son más llamados contact centers, pero que mantienen la lógica de un call center en el sentido de que tienen que hacer contactos efectivos con las personas, y un call center que trabaja en redes sociales. O sea, esa evolución es la evolución también de la sociedad de la información, ir hacia el Internet de personas. Y lo que pongo ahí son indicadores que muestran cuáles son los objetivos, las formas de trabajar y sobre todo la métrica de un call center, bueno, al igual que la métrica de una empresa de manufactura o cualquier empresa, en el fondo está explicando la racionalidad y los medios que utiliza de acuerdo a su tiempo, sus condiciones, sus capacidades para competir. Y entonces lo interesante es que vamos a ir al renglón de abajo, de un call center tradicional en donde lo importante son algunos indicadores como tiempos de espera, tiempos de promedio de cierre de una operación o satisfacción del cliente, etcétera. Se está pasando a trabajar en las redes sociales, se está trabajando a recuperar algunos posts que son negativos para la empresa, se está trabajando en el mundo de Twitter, ese tipo de cuestiones hacen lo que llaman un internet social y hace de internet y hace de los call centers un sistema sociotécnico que está adaptado y que crece y que forma parte de la sociedad de la información. Ese es el tipo de análisis que a mí me parecería interesante para call centers u otros sistemas sociotécnicos, entenderlos como parte de la sociedad de la información y ver su evolución. Y eso nos explicaría mucho de cómo se conforma la sociedad de la información y su relación con el desarrollo en un país o en una región, de qué hay ahí y cómo se trabaja. Esto lo voy a decir rápidamente. He trabajado un pequeño modelo, digamos, una estilización de cuáles son las relaciones de los call centers con la tecnología, el mercado, la tercerización del trabajo y la regulación. Ahí se muestra cuáles son las relaciones importantes. Me parece que no me dará tiempo, y aquí estaba la explicación de cada una de estas cosas, y me voy directamente a las conclusiones, que no son más que simples preguntas. Se dice que metodológicamente no se vale concluir con preguntas, pero en este caso no voy a brincar eso. La pregunta es que ¿cómo podríamos analizar sectores e industrias que representan un ensamble sociotécnico propio de la sociedad de la información? ¿Cómo los estudiamos? ¿Cómo estudiamos esas nuevas empresas, esos nuevos ensambles, que no son más que aquellas organizaciones o formas de organización industrial o mercantil o productiva que nos unen, la sociedad de la información con el mundo económico que estamos viendo, con las tendencias que estamos viendo? ¿Cómo estudiar entonces el proceso de constitución de la sociedad de la información? Creo que la industria de call centers es un ejemplo, pero la existencia del Big Data, la existencia de la vigilancia, por ejemplo, la industria, el complejo industrial de la videovigilancia, es otro ejemplo de una empresa de industria de la sociedad de la información que está unida con las tendencias actuales económicas que estamos viviendo. Creo que los sistemas de educación virtual también son un ejemplo de industrias o de sistemas sociotécnicos propios de la sociedad de la información ligadas a los procesos económicos, sociales que estamos viviendo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Jordi. Con esto damos por terminadas las ponencias y tenemos
unos 5 minutos para, para hacer preguntas. Entonces, lo que les pido es que las preguntas nada más fueran breves, precisas, para que entonces podamos contar con el tiempo suficiente, ¿no? Manuel, Cristina después. Una pregunta, pero también como una invitación a trabajar juntos, como una pregunta y una invitación a trabajar juntos este proceso. Nosotros este año realizamos 2 eventos, así con un pequeño grupo de personas, como en nuestro caso, sobre teletrabajo, que hay países como Costa Rica y Argentina, que incluso dentro de los ministerios de trabajo tienen oficinas dedicadas al teletrabajo. En el caso de Jalisco y de todo México, es todavía un trabajo no normado que tiene sus ventajas para el trabajador, pero también tiene muchas desventajas. Por ejemplo, no tienen seguro social, no los registran. También al mismo tiempo que hay una gran libertad de ahorro de transportes, por otra parte, para muchos empleadores es otra manera de evadir responsabilidades laborales. Bueno, es un problema así como muy complejo que está surgiendo en este campo de trabajo. Y más bien era como invitarlo a poder trabajar mejor ese punto. Y nosotros este mismo año tenemos otra reunión sobre teletrabajo y pues que nos gustaría que indagáramos así juntos esta actividad. Sí, gracias. Gracias. Manuel es de la UDG, entonces nos presenta en la tarde ya una ponencia sobre esto mismo, ¿no? Sí, muy rápidamente porque sé que todos tenemos hambre. Y a lo mejor me salgo un poquito del tema, porque yo creo que el seminario vinculado con economía digital y la importancia de las TIC en la convergencia tecnológica, si no habría posibilidad de empezar a considerar, por ejemplo, el tema de la innovación, no solamente desde la innovación tecnológica o no solamente la innovación vinculada al crecimiento y al empleo, etcétera, etcétera, y no tener en cuenta como entre línea, Francisco, yo creo que lo presentó muy bien, la innovación social, e incluso está planteada en Oslo 2013, o sea, ya no se habla más de el impacto que tienen las TIC, y yo creo que entre líneas estuvo en todas las exposiciones, es decir, si vamos a seguir pensando en términos solo de crecimiento económico para los territorios, no pensamos que hoy se está hablando más de desarrollo en términos más multidisciplinarios, yo creo que las TIC tienen un impacto y que la innovación social sí en este tipo de investigaciones tiene que ser considerada. Bueno, yo voy a tomar la palabra un minuto, simplemente para felicitar a los organizadores, pero sí tenemos que trabajar más juntos. Yo y mi equipo de trabajo estamos haciendo un análisis de lo que implica la certificación en las empresas. La certificación, es decir, si les da ventajas o no. Encontramos que sí hay ventaja, ¿no? Tienen un incremento en ventas las que están certificadas a las que no están certificadas. Es decir, el área de la certificación creo que es un área de investigación, en este caso importante. Y la otra cuestión que hemos estado analizando es la cuestión de los clústeres. ¿Qué ventaja representa para una empresa pequeña o mediana estar en un clúster, ¿no? Entonces, realmente los servicios que están brindando los clústeres hacen una diferencia o no hacen una diferencia. Entonces, bueno, son temas de investigación que los dejo para los organizadores de esto y que, bueno, gran parte de esto lo hemos estado realizando con Infotec, ¿no? En términos de ver exactamente hacia dónde van las grandes tendencias y dónde debía de modificarse la política pública. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, daría un minuto a cada uno de los ponentes. A mí me gustaría hacer una pregunta y creo que tú también, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante preguntar un poco a Francisco. Realmente da la sensación de que en Jalisco hay un crecimiento y una mejora y una absorción de capacidades, ¿no? Es decir, bueno, ¿hacia dónde van un poquito, no? Eso me parece muy importante. Después, otra parte me pareció muy interesante la visión de los usuarios, porque uno en general tiende a ver lo que pasa con el gobierno, centrarse en las políticas públicas, los empresarios, pero los usuarios que son realmente
una cosa muy importante y aparte una forma de evaluación de la aplicabilidad, es un aspecto interesante para considerarlo, ¿no? Y por otra parte, lo de Big Data a mí me pareció interesantísimo. Y también creo que plantea una serie de problemas también muy como, no solamente la sistematización de los datos, sino también las opciones que se toman del punto de vista de decisiones más ontológicas, ¿no? Porque, es decir, hacia dónde va, quizás lo estamos viendo un poco con lo que está pasando de la seguridad y todo lo que está pasando con con Obama que tiene la recriminación desde Dilma Rousseff hasta Merkel y de todo el mundo, pero evidentemente ahí hay un problema de decisiones, hacia dónde va la sociedad en el control, y Orwell no está tan lejos, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, que puede ser muy eficiente para la toma de decisiones, pero también muy complicado del punto de vista de los márgenes de libertad que plantea, ¿no? Que es un problema más a discusión, pero que está ahí, ¿no? Gracias. Gabriel. Sí, me gustó mucho el panel, todos fueron realmente interesantes. Yo tenía una pregunta para Francisco, que era, no me quedó claro por qué dejaron de usar el Fonsoft, no, ¿cómo se llama? Sí, y me pareció muy interesante el desvío del subsidio a los usuarios, entonces, que no es muy común, ¿no? En general. ¿Y cómo se financiaba eso? Y a Christopher también me pareció sumamente provocativa la presentación. Y yo me pregunto cuáles son las opciones de los países en desarrollo para poder engancharse activamente en esta nueva revolución. ¿Cuáles son las limitaciones, por otro lado, de las que se parten, que hacen que no sea tan fácil engancharse? Y si esto, Big Data de alguna forma va a romper muchas cosas para mí de la teoría económica, ¿no? O sea, esta idea de que el 95% de los estudiantes del mundo son enseñados diciéndole que los agentes son racionales, que tienen información perfecta, que no tienen incertidumbre, que la incertidumbre en todo caso la pueden modelar con expectativas racionales, y que todo converge, y que no hay heterogeneidad persistente. En algún sentido, trabajos recientes, no con Big Data, pero con bases de datos grandes, muestran que la persistencia es absoluta, que la convergencia es casi nula, incluso en los países desarrollados. Se me ocurre que con Big Data podemos pasar a una cosa mucho más fuerte todavía, como para discutir, que sería útil para generar un nuevo espacio de la teoría económica, ¿no? Bueno, si les parece bien, vamos a dar un minuto a cada uno de los ponentes para que resuelvan las preguntas. Entonces, en estricto orden alfabético, tienes tu minuto, Francisco. Un minuto es nada. Realmente, la segunda parte de la presentación, que obviamente no la hice por cuestiones de tiempo, es la parte de brecha digital. En Jalisco, una de las visiones fundamentales de la Sociedad de la Información Europea era el papel de la PYME, y un punto fundamental era cómo la PYME se incorporaba a la Sociedad de la Información vía la aplicación de tecnologías. Entonces nosotros parte de nuestra política la canalizamos precisamente a la PYME, por eso digo que primero la gente y luego las pymes, porque era la manera de garantizar que efectivamente se incorporaba la tecnología en los procesos productivos. Y el resultado ha sido espectacular, o sea, en los sectores incluso tradicionales, ¿no? Por eso hablé de la economía de Jalisco. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que en realidad es triste, o sea, con el cambio de gobierno. O sea, hubo problemas desde el sexenio anterior del Estado, en el sentido de que había una deuda con el ProSoft, y entonces para poder cubrir esa deuda, que era obligación de la nueva administración, entonces se dejó descobijado al ProSoft 2013. Entonces el Estado ProSoft, ahí se me presentaba como el nombre ProSoft del Estado ProSoft,
se quedó sin recursos para ProSoft y se cayó ProSoft en todo México, digo, éramos el 40% del total. Entonces fue un problema ahí político. Y yo el otro punto que quería comentar era respecto a la innovación social. Somos fervientes creyentes de la innovación social y eso se ve reflejado en el papel de la PYME. Y por ejemplo hemos metido incluso hasta acción afirmativa para poder incorporar cada vez a más mujeres en esto, porque es fundamental, es la mitad de la población, un poco más de la mitad, y la verdad no estaban participando en la sociedad de la información. Entonces, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces supongo que voy a tratar de dar resumen a varios de los puntos. Nada más puedo decir que este es el inicio de una nueva época para mí en la ciencia, donde toda la ciencia, desde su inicio, quieres decirlo hace 2000, 3000 años con los griegos o con Newton, etcétera, etcétera, sencillamente asociada con el mundo físico, ¿no? Entonces, y la razón es que el mundo físico se puede describir con muy pocas variables, muy pocos datos. Un experimento en Tokio es lo mismo como un experimento en México como en Londres, ¿no? Nunca hemos tenido datos sobre los seres humanos, las cosas complejas, digamos, ¿no? Hasta recientemente. Y la diferencia es que para describir el comportamiento de estos sistemas se requiere un chorro de datos, ni siquiera casi estamos nada más empezando ahorita, ¿no? Entonces, para predecir lo que van a hacer los seres humanos, entonces, etcétera, etcétera, es precisamente esta cosa de agentes racionales. Entonces, dice que yo sé que tú vas a maximizar tu utilidad y ya. Y es en un sentido basura, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se requiere datos para entender por qué tomamos tales decisiones, cómo tomamos tales decisiones, etcétera, etcétera. Es como esta cosa de GNP. Entonces, ¿qué hay racional sobre gente objetando sobre una nueva tecnología por estopar su flujo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué comemos demasiado? ¿Por qué tenemos adicciones, etcétera, etcétera? ¿Qué hay racional sobre eso? ¿No? Entonces, estamos en un nuevo mundo donde por primera vez empezamos a tener una riqueza de datos tanto mayor que antes que podemos iniciar nada más el estudio de nosotros mismos, los seres complejos, los seres humanos y el resto de la biología. Solamente complementar de la parte de, sí, como usuarios de la tecnología, sí, dentro lo que quisiera nada más de redondear es, sí, somos unos usuarios de tecnología, pero también somos bastante críticos a través de las propias experiencias como tal, ¿no? O sea, no toda la tecnología es innovación y no toda la tecnología es aceptada, ¿no? Como tal, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. Ligar el tema de los call centers, contact centers con Big Data y con vigilancia. Los call centers son productores de Big Data y son productores también de la sociedad de la vigilancia y son activos agentes entonces de la sociedad de la información y no lo hacen con objetivos, digamos, científicos ni para saber por qué engordamos o no, etcétera. Lo hacen por una relación con economía financiera, con los monopolios, con la fidelización, etcétera, etcétera. Con aquello que se dice que bueno, el 20% de la población es capaz de consumir todo lo que consumen los corporativos y punto, no hace falta el resto. Sobre ese 20%, Big Data y call centers y todo eso, y las TICs está funcionando. Entonces es el tipo de cuestiones que también vale la pena considerar, ¿no? Bueno, gracias a todos.